So I wanted to share a little bit about hope. Quisiera compartirle un poco sobre esperanza. If you can't read the pages of the Bible and not see the themes of hope throughout. No pueden leer la Biblia y no ver que la Biblia en realidad el tema central sigue siendo la esperanza. As I was thinking about hope this week, 3 passages came to mind. Esta semana estaba pensando sobre la esperanza y 3 pasajes vinieron a mi mente. The first was from Romans, talking about the fall and the sadness of our sin. El primero estaba en Romano y hablaba sobre la caída del hombre y el pecado. But listen to the hope. Pero escuchen esto. For the creation was subjected to frustration, Porque la creación estaba sujeta a frustración. not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. No por su voluntad, sino por la voluntad de los que los hicieron caer. In hope. En esperanza. God subjected the world to futility because of our sin, but with hope. Say it again. The fall caused us to suffer, but with hope. La caída nos llevó a un estado de sufrimiento, pero con esperanza. And then Paul writes in his letter to the church in Thessalonica, Y Pablo le escribe a los tesalonicenses: brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, Hermanos, no queremos que ignoren sobre los muertos, so that you do not grieve like the rest of mankind, para que no sufran como los que no tienen esperanza. who have no hope. No tienen esperanza. Lo estoy diciendo en español. And finally, Peter writes, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give a reason for the hope that Y you have. Pedro nos dice que nosotros tenemos que estar preparados siempre para dar una respuesta a las personas que necesitan esperanza. Hope is the fuel of the gospel. La esperanza es el combustible del evangelio, There's la a, llama. there's a story that Mark tells in his gospel about a man who was brought by his friends to Jesus. Hay una historia en el evangelio de San Marcos que cuenta la historia de un hombre que trajeron unos amigos para que vea a Jesucristo cuando predicaba. Jesus was in Capernaum, and Mark tells the story. Marcos te habla la historia, Mark 2, Marcos 2, 2 through 12. de 2 hasta el 12. Can we look at our Bible? Yes. Yeah. Marcos 2, del 2 hasta el 12, el paralítico que es sanado. Do you want me to read it in English and then you read it in Spanish, or Sure, do you want to go back yeah. and forth? No. I can read it just in Spanish. Okay, We can save that time. yeah, you do that. So Mark 2, 2 through 12. A ver, hermana, por favor. Marcos. Marcos 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabrían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Jesús? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, o que pensaban en su corazón de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. The Bible doesn't give this man a name, La Biblia no nos da el nombre de este hombre, but we know that he lived in Capernaum, pero vivía en Capernaum and we knew that he was paralyzed. y era un paralítico. And when paralyzed in Bible times, it was a very, very sad situation. Ser paralítico en los tiempos bíblicos era una situación muy difícil, muy triste.
They didn't have the structures to provide for you with No welfare. existía la estructura social para proveer para ellos. But we also knew that he had friends. Pero él tenía amigos. And his friends had heard something. Y los amigos habían escuchado algo. They'd heard about Jesus. Escucharon de Jesús. I can wonder what they had heard. Quisiera saber qué es lo que escucharon de Jesús. Had they heard about his healings? ¿Escucharon a lo mejor de sentimientos? Sanidades. ¿Healing de sanidades? In any event, they had heard about Jesus. Habían escuchado de Jesús. And they knew one thing. Y una cosa, We need to get our friend to Jesus. pensaron necesitamos llevar a nuestro amigo hacia Jesús. They didn't know what would happen. No sabían lo que iba a pasar. But they knew if we go together and we bring our friend to Jesus, Pero sabían que si iban juntos y llevan a su amigo a Jesús, Jesus will know what to do. Jesús habría de saber qué hacer. And so they set out. Entonces partieron. And they come to a house, and this house is very full. It's packed full of people. Y fueron a la casa y estaba llena de personas. The crowd is flowing out into the streets. La gente llegaba hasta las calles de llena que estaba. They are far away from Jesus, and they cannot get in the house. Estaban lejos de Jesús y no podían acercarse a él. So they start looking for another way to get close to Jesus. Y trataron de mirar la forma cómo entrar a la casa para llegar hasta Jesús con el paralítico. One of their friends ends up on the roof. Uno de sus amigos se subió al techo Imagine he yells, "Up here, up here!" y gritaba, ¡hey, por acá, por acá! And soon all of them are up on the roof, Y todos se subieron al techo. which is closer. Lo que era más fácil, cerca, But Jesus is inside and they're outside. pero Jesús estaba adentro y ellos estaban todavía afuera, arriba del techo. That raises several questions. Eso levanta algunas preguntas. How do you break through a roof? Now, ¿Cómo tú haces un hoyo en un techo? and the roof there is made out of clay and mud and grass. Y el techo estaba formado de lodo, de pasto y de tierra. O al revés, pero es lo mismo. You know, they start stomping, right? Entonces pegaron a dar pataditas, comenzaron a dar pataditas al techo And then they use a stick. y estaba un palito para abrir un hoyo. But if they're good at it, if they're successful at it, Pero si lograban abrir el hoyo, they start to come through, comenzaron a pasar por adentro and the people inside, y la gente que estaba adentro they have things falling on them. se le empezaron a caer pasto, el lodo y tierra encima porque era hecho de eso. And when you have a roof that's made out of clay and rock and mud, Y cuando tienes un techo que está hecho de lodo, de tierra y de pasto, you also have bugs and maybe rocks and rats and mice, también hay metido ahí insectos, ratas y rocas. and it's all falling down on top of people Y who se are empezaron a crowded in caer a the las room of personas Jesus. encima de las personas que estaban alrededor de Jesús. Era un techo bien rústico. And so the people, I imagine, start yelling, "Stop it!" Entonces la gente se empezó a asustar, a enojar y dijeron, ¡espada! And think of this. Y piensen en esto. When they got there, did they have the plan to lower their friend down? Cuando llegaron allá, ¿tenían el plan de bajar a su amigo No, del techo? no. So they dig a hole, there's now a hole, Entonces tuvieron que hacer un hoyo en el techo, but their friend is paralyzed. pero su amigo estaba paralizado todavía. And the Word of God tells us they lowered him down. Y la Biblia nos dice que lo bajaron, But most people don't carry ropes pero ellos no, supongo que no tenían una tela o un trapo para bajarlo, or a ladder. o una escalera. So maybe they took off pieces of their clothing So, tuvieron que improvisar tomando piezas de pedazos de su ropa and they tied it all together y la ataban todas and they juntas lowered their friend down. para bajar al amigo. So if you're inside, you're listening to Jesus, Y adentro estaban escuchando a Jesús and then all of a sudden it's very disruptive. y de repente gente estaba interrumpiendo a ellos There's a big hole in the roof con un hoyo en el techo, with people in their underwear caminando por arriba del techo and a man being lowered down y de repente un paralítico lo están bajando de alguna manera, with dirt and bugs in their hair. con tierra e insectos en la cabeza. So the religious leaders, they were not happy. Los líderes religiosos no estaban contentos. To them, this was not a good church service. Para ellos ese no era un servicio bueno. The homeowner, El dueño de la casa he was not happy. no estaba contento tampoco. He had a big hole in his roof. Era un hoyo que le habían hecho en su techo. But what about Jesus? Pero ¿qué sobre Jesús? Jesus, Mark tells us, saw their faith and said to the paralytic, "My son, your sins are forgiven." Jesús, según nos cuenta Marcos, vio al paralítico la fe que tenía y le dijo, tus pecados te son perdonados. So what happened?
¿Qué pasó? Jesus saw their faith. Jesús vio su fe, It was visible. era visible. They were holding on to Jesus and letting everything else disappear. Estaban confiando en Jesucristo y estaban olvidándose de todo lo demás. They said to each other, Se dijeron entre ellos, I don't know what's going to happen if we do this. no sé qué va a pasar si hacemos esto. It is very risky, Era un riesgo muy grande. but if we get our friend to Jesus, Pero si llevamos a nuestro amigo a Jesús, he will know what to do. Él va a saber lo que debe hacer. And so ask yourself, what would have happened? What might have stopped them? Pero piensen un poquito, ¿qué podría haber pasado para detenerlos? Fear? ¿Miedo? Doubt? ¿Duda? Convention? ¿Lo convencional? ¿Romper lo convencional? Tradition? ¿Romper la tradición? But what would have happened if they had not gone? Pero ¿qué hubiera pasado si es que no hubieran hecho eso? Their friend would not have been healed, their friend would not have been forgiven, and they would not have met Jesus. Su amigo no hubiera sido sanado, no hubiera sido perdonado y ellos nunca hubieran conocido a Jesús. They were able to do it. They were able to go because of their perspective. Pudieron ir porque tenían esa perspectiva de hacerlo, Because of the object of their hope. porque tenían un objetivo que el cual era Jesús. Their hope was on something other than themselves, Su objetivo no era en algo que ellos mismos tenían o eran, and not just on anything. y no era nada otra cosa Their hope was in Jesus. que no era Jesús. And that's what God wants for us as well. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros también. God wants to be our anchor and our joy and our hope. Dios quiere ser nuestra ancla, nuestro gozo y nuestra esperanza. And throughout the Bible, God makes these amazing promises. Y a través de la Biblia Dios hace estas tremendas promesas That He will never leave us or forsake us. de que Él nunca nos va a dejar ni abandonar, That nothing will separate us from His love. que nada nos podrá separar de su amor. God's promises are true if we trust them. Las promesas de Dios son verdaderas si las confiamos. God is a big God. Dios es un Dios grande. And we can't even comprehend how big that is, how faithful He is, and how able He is. No podemos realmente comprender qué tan grande es, qué tan fiel es, And He is able to handle all that comes into our lives y qué tan poderoso es Él para hacer muchas cosas en nuestra vida as we trust in Him. a medida que confiamos en Él. He bought each one of you and me with an unimaginable price. Él nos compró con un precio inimaginable And He will not let you go. y no nos va a dejar ir tan fácil. You may suffer. Podemos sufrir, You may have hardships. podemos tener tiempos difíciles, But God will not let you be lost. pero no nos va a dejar perdidos el Señor. God is big. Dios es grande And that's why our trust needs to be in Him. y por eso nuestra confianza debe estar en Él. He gives us these wonderful promises so that we can have a rock to stand on. Y nos da estas tremendas promesas para que nosotros podamos pararnos como rocas sobre ellas. Jesus as our anchor. Jesús es nuestra ancla. Real security in Him, Nuestra seguridad está en Él. not in the many other things that we think give us security but don't. No en las otras cosas que pensamos que nos dan seguridad. Because ultimately, there is no security Realmente no hay cosas seguras. in things that can be taken away. Y todas las cosas se nos pueden quitar. Even good things. Aún las cosas buenas se nos pueden quitar. Family, La familia se nos puede quitar. friends, Los amigos se nos pueden quitar. health, La salud puede desaparecer. wealth, La prosperidad o el bienestar económico puede desaparecer. all the many good gifts from God can be taken away. Todos los buenos regalos de parte de Dios pueden desaparecer. But God wants us to trust in Him and find our security in Him Pero Dios quiere que confiemos en Él, poniendo nuestra seguridad en Él. so that when and if we lose those things, we will not lose our faith because our security is in Him. Para cuando nosotros perdamos todas esas cosas, no estemos perdidos porque nuestra seguridad está con Él, con Dios. And He wants us to have a mind that is like His mind Y quiere que tengamos una mente como la de Él and have a heart that is like His heart, y un corazón como el de Él. that breaks over the things that break His heart Que nuestro corazón se rompa o se emocione o sienta las cosas que Él siente and loves the things that He loves. y ame las cosas que el corazón de Dios ama. God wants us, you and me, to trust Him. Dios quiere que nosotros confiemos en Él.
not in so many other things, good or bad, no en las otras cosas que quizás son buenas o son malas, but to trust Him. pero confiemos en Él. Why? ¿Por qué? Because He wants us to know real joy. Porque Él quiere que conozcamos qué es el verdadero gozo. Romans 15:13 says, Romanos 15:16 dice, May the God of hope pueda el Dios de esperanza fill you with all joy and peace llenarnos con toda gozo y paz, as you trust in Him, así como confían en Él, so that you can overflow with hope so que estén llenos de esperanza by the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. So much joy Tanto gozo that you cannot contain it. que no puedes contenerlo, It must overflow. se rebalsa. See, I've known that joy. Yo conozco ese gozo. I've been a Christian for 36 years. He sido un cristiano por 36 años And during those times, I've known real closeness with God. y en ese tiempo he estado muy estrecho, muy cerca de Dios, And I have had periods where He did not seem close. y he estado en tiempos donde Él no parece estar muy cerca. And everything in between. Y todo lo que está entre medio, cerca o lejos. I've done lots of ministry, He ministrado mucho, but I never really trusted God in the sense that Romans talks about. pero nunca había confiado en el Señor en el sentido o en la forma que Romanos nos habla. Until my kidneys failed and I faced death. Hasta que mis riñones fallaron y me enfrenté a la muerte. It was 15 years ago. 15 años atrás. I had been going through a season of real spiritual growth. Estaba creciendo espiritualmente bastante. I'd been surrendering all to God. Surrendering to God. Me había rendido a Jesús. My trust was deepening. Su confianza estaba creciendo en Él, estaba entrando a un nivel más profundo. But I was still holding many things very tightly. Pero todavía estaba sosteniendo algunas cositas bien apretadas en mí. I remember reading a book called Safely Home. Recuerdo que leí un libro que se llamaba La casa. Casa Segura. It's a novel. Es una novela. It's in español también. También está en español. About an American businessman Sobre un empresario americano who goes to visit his friend from college in China. que va a visitar a su amigo, compañero de universidad en China. And in China, he gets to know the persecuted and poor people. His friend, poor and persecuted. Y su amigo en China conoció lo que era la persecución y la pobreza. And this man from America, who's very wealthy, Este hombre de América era muy rico. sees his friend persecuted and finally in prison. Vio a su amigo perseguido en prisión y en mal estado. And he tries to get him released from prison, Trató de sacarlo de la prisión, but no. pero no pudo. So he visits him, his friend Quan, in prison and sees that his friend is at peace. So visitó a su amigo Juan en la prisión y vio que su amigo en la prisión tenía paz. And so as the American gets ready to go back home, So cuando estaba preparando el hombre americano para volver a Estados Unidos, he realizes his friend will probably die in prison for his faith. se dio cuenta de que lo más probable era que su amigo muriera en una cárcel china. So Ben tells his friend, the American tells Quan, I will pray for you. So el hombre americano empresario le dijo a su amigo que estaba preso en China, voy a orar por ti. But the man in prison says, I will pray for you as Pero su well. amigo en la cárcel, Juan le dijo, no, yo voy a orar por ti. And he surprises him when he says, I will pray that you face persecution. So él le dijo, yo voy a orar para que tú enfrentes persecución. Juan le dijo a, let's say that to the American. Yeah. Yeah. Voy a orar para que enfrentes persecución. And the American just says, what? Y el abogado le dijo, ¿qué vas a hacer? And then Quan explains, Y Juan, el que estaba en prisión, comenzó a explicarle. we both should pray that the other will live in a way pleasing to Jesus. Los dos debemos orar para que cada uno viva de una forma que agrade al Señor, Jesús. I do not wish to see my friends suffer, No deseo ver a mis amigos sufriendo, but I believe it may be the only way for you to learn how to serve. pero me temo de que a veces la única manera de aprender a servir. In house churches in China, we have little to hope in but our God. En las iglesias en China nosotros no tenemos mucho en que confiar, sino que solamente en Dios. In America, you have much to hope in besides God. En América tú tienes tantas cosas en que confiar
que no son Dios. None but God can bear the weight of your hope. Solamente Dios puede llevar el peso de tu esperanza. And then he finishes with this. Y terminó diciendo esto. The test of prosperity is not easily passed. La prueba de la prosperidad no la pasan todos. And I remember thinking when I read that I would like to suffer. Entonces, recuerdo que cuando leí eso, yo pensé, me gustaría sufrir. If it meant that I would love God that deeply. Si significa que voy a amar al Señor más, claro. I remember telling a friend that I wish we were more persecuted so that we could love God more deeply. Recuerdo que le dije hasta a un amigo, me gustaría que sufriéramos persecución, así amaríamos más al Señor. And then I got sick. Y después me enfermé. I was a runner, Era un corredor, as you can tell. como ustedes pueden ver. I was running 30 miles a week. Corría 30 millas a la semana. My family loved to mountain bike and hike, Mi familia amaba ir con bicicleta a la montaña, but within 3 weeks, pero en 3 semanas I was having to lie behind my desk at work during lunch. tenía que descansar o acostarme en mi escritorio a la hora de mi almuerzo, Unable to do anything. sin poder hacer nada. I remember driving home Recuerdo manejar a la casa many days, muchos días, having to pull over on the side of the road teniendo que hacerme a un lado del camino to be sick, porque estaba enfermo. and missing my children's birthdays because I was sick. Y por el hecho de estar enfermo no podía estar con mis hijos cuando estaban de cumpleaños. I was the only breadwinner. I was the only worker in the family, Era el único que trabajaba en la casa, el jefe, el que mantenía la casa. so I had to keep working So, no podía parar de trabajar. for 2 years Por 2 años, with much uncertainty. con mucha incertidumbre. I remember my son when he was 10 years old in the midst of this. Me recuerdo a mi hijo que tenía 10 años en medio de todo esto. He looked at me one night and he said, "Dad, are you going to die?" Y me miró a los ojos una noche y me dijo, papá, ¿vas a morir? And I had to tell him, "I don't know, Y le dije, no sé, but God knows." pero Dios sabe. And God knew from before the creation of the world how many days were for me, Y Dios sabía antes de la creación del mundo cuántos días yo iba a vivir. and that my sickness did not change any of that for God. Y mi enfermedad no iba a cambiar nada porque ya estaba planificado por Dios. Eso es lo que dijo. To which my son said, Y mi hijo dijo, "Oh, then I can just eat hamburgers every day." solo entonces puedo comer hamburguesas todos los días. And I said, "Yes, but God would figure that into your numbers. Sí, pero Dios va a arreglar eso en el plan que tiene para ti igual. Don't do that." No hagan eso. So in the long and winding road of sickness, So, en la larga ruta de mi enfermedad, I blessed my children. bendije a mis hijos. I did not know if I would live or die. No sabía si iba a vivir o morir. So I sat each of my 3 children down. So, me senté con mis 3 hijos. I had a plaque made up with a blessing on it, a wooden plaque. Tenía una placa de madera con una bendición. I gave it to them Se lo di a ellos and told them y les dije, what I saw in them that God had put in them, lo que he visto en ellos, que Dios había puesto en ellos, preparing them for a life without their father. preparándolos para una vida sin su padre. And my kids were scared. What? My kids were scared. My children were Y scared. mis hijos estaban asustados. Kelly was scared. Mi esposa estaba asustada. I was scared. Yo estaba asustado. I got to share with my children and with my family Podía compartir con mis hijos y con mi familia that all of my days were determined before the creation of the world and that my disease did not change that. que todos mis días ya estaban designados antes de la fundación del mundo y que mi enfermedad no iba a cambiar eso, que eso ya estaba estipulado por Dios así. God controlled my days. Dios controla mis días, God controlled my sickness. Dios controla mi enfermedad. I was very privileged to share that with my family. Me sentía muy privilegiado de poder compartir eso con mi familia. Not just to share the power of God with words, No solamente compartir el poder de Dios hablando, but to live it out pero viviéndolo with them. con ellos. You see, I think the main job of a father is to train up his children, Él pensaba que el trabajo principal de un padre era entrenar a sus hijos to teach them about what a father and a husband and what a man is. y enseñarles lo que un padre, un esposo y un hombre es. Most importantly, to teach them about Jesus. Lo más importante, enseñarles sobre Jesús And God was rich in grace, y las bendiciones de Jesucristo, la gracia de Jesús. that he blessed me
que me ha bendecido, by giving me the privilege of teaching these things dándome el privilegio de poder enseñar estas cosas to my children a mis hijos, in a way that would not have been possible if my own life had not been in doubt, en una forma que no podría haber sido posible if your life what? had not been in jeopardy. Si su vida no hubiera estado corriendo el peligro que estaba. My kids got to learn these things and to live with them, Mis hijos tuvieron que aprender esto y aprender a vivir con esto. to see God's sovereignty and love up close and in their house. Ver la soberanía de Dios y aprender a vivir esto en la casa. And I'm eternally grateful that God found me worthy to be used to teach these lessons. Y me encuentro muy privilegiado y honrado de que Dios me haya permitido haberles enseñado esta lección. To teach them surrender Enseñarles que se humillen ante Dios. and to teach me surrender. Y que Dios me haya enseñado a mí a humillarme, a rendirme ante Él. And the result of that surrender, Y el resultado de rendirme ante Él, just like it says in Romans 15, así como dice Romanos 15, joy. un gozo. Unlike anything I had ever experienced, Como cualquier cosa que había vivido, and a sense of freedom. esto me daba una sensación de libertad. Freedom, Libertad. because though through my uncertainty and sickness, Porque a través de mi incertidumbre y mi enfermedad, God taught me that my security was in something unchangeable, Dios me dijo que mi seguridad estaba en algo que yo no podía cambiar. that it was in Him alone. Que estaba en Él solamente. Now, I received a kidney transplant from a daughter of a friend of mine Recibí un trasplante de riñón de la hija de un amigo who was in a discipleship group with me. que estaba en la clase de discipulado conmigo. She had met me one time. Ella me conoció una sola vez. She flew out from Pennsylvania, Ella voló desde Pensilvania and she wrote me a thank you note for allowing her the gift of allowing her to give me her kidney. y me escribió una nota dándome las gracias por haberle permitido a ella que ella sea la que me diera el riñón. I take medicine every day. Yo tomaba medicinas todos los días. Because of the medicine, I get cataracts, Por la medicina que tomaba me salieron cataratas en los ojos, skin cancers. eh, cáncer en la piel. I would have gladly accepted healing. I prayed for it a lot. Oraba mucho por la sanidad y lo hubiera aceptado al tiro. But looking back, I see it as Pero Maybe- mirando hacia atrás lo veo maybe the best thing that ever happened to me, the greatest gift from God. como que lo que estaba pasando era lo mejor que me había pasado como regalo de Dios. Years before I was listening to the Christian radio, Muchos años antes estaba escuchando la radio cristiana and the quote came from A.W. Tozer. y una frase vino sobre ¿about what? The man was A.W. Tozer. Una frase vino sobre un hombre que estaba hablando en la radio. God cannot use a man greatly Dios no puede usar a un hombre grandemente until he has broken him greatly. hasta que él no lo ha roto grandemente. And when I heard that, I thought, I don't believe that. Y yo escuché eso y dije, no creo eso. At least I hope that's not true. Espero que eso no sea verdad, Because I wanted to be used by God, porque yo quería ser usado por Dios, but I did not want to be broken. pero no quería que Dios me rompiera, me rindiera. But now I believe that with all my heart. Pero ahora creo con todo mi corazón, God wants our eyes on Him. Dios quiere nuestros ojos en Él, He wants us to trust Him. quiere que confiemos en Él, Because it's in Him that our security lives. porque en Él vive nuestra seguridad. It's in Him that we have an anchor when the storm comes. Es en Él que tenemos un ancla cuando viene la tormenta. And He wants us to trust Him Quiere que confiemos en Él and to experience the peace and joy that results. y experimentemos la paz y el gozo que Él da. And it breaks His heart when we don't experience the joy He has for us. Y le rompemos el corazón a Dios cuando no experimentamos el gozo que nos quiere dar. God wants us to overflow with hope. Dios quiere que rebasemos de esperanza. Peter tells us Pedro nos dice, to be prepared to give an answer estén preparados para responder to anyone a cualquiera who asks us for the reason for the hope that we have. que nos pregunte cuál es la razón de la esperanza que ustedes tienen. Because that hope is overflowing and they see it. Porque esa esperanza tiene que fluir, tiene que rebalsar de nosotros y se ve. Es que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. The Bible doesn't give this man a name.
La Biblia no nos da el nombre de este hombre, but we know that he lived in Capernaum, pero vivía en Capernaum and we knew that he was paralyzed. y era un paralítico. And paralyzed in Bible times, it was a very, very sad situation. Ser paralítico en los tiempos bíblicos era una situación muy difícil, muy triste. They didn't have the structures to provide for you with No welfare. existía la estructura social para proveer para ellos, But we also knew that he had friends. pero él tenía amigos And his friends had heard something. y los amigos habían escuchado algo, They'd heard about Jesus. escucharon de Jesús, abrían ni aún a la puerta y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Jesús? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, o que pensaban en su corazón de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, The fall caused us to suffer, but with hope. la caída nos llevó a un estado de sufrimiento, pero con esperanza. And then Paul writes in his letter to the church in Thessalonica, Y Pablo le escribe a los tesalonicenses: brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, hermanos, no queremos que ignoren sobre los muertos, so that you do not grieve like the rest of mankind, para que no sufran como los que no tienen esperanza. who have no hope. No tienen esperanza. Lo estoy diciendo en español. And finally, Peter writes, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give a reason for the hope that Y you have. Pedro nos dice que nosotros tenemos que estar preparados siempre para dar una respuesta a las personas que necesitan esperanza. Hope. Hope is the fuel of the gospel. La esperanza es el combustible del evangelio, la llama. There's a story that Mark tells in his gospel about a man who was brought by his friends to Jesus. Hay una historia en el evangelio de San Marcos que cuenta la historia de un hombre que trajeron unos amigos para que vea a Jesucristo cuando predicaba. Jesus was in Capernaum, and Mark tells the story. Marcos te habla la historia, Mark 2, Marcos 2, 2 through 12. de 2 hasta el 12. Can we look at our Bible? Yes. Yeah. Marcos 2, del 2 hasta el 12, el paralítico que es sanado. Do you want me to read it in English and then you read it in Spanish, or Sure, do you want to go back yeah. and forth? No. I can read it just in Spanish. Okay. We can save that time. Yeah, you do that. So Mark 2, 2 through 12. A ver, hermana, ¿puedo ver tu- Marcos. Marcos 2, 12. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía. So I wanted to share a little bit about hope. Quisiera compartirle un poco sobre esperanza. If you can't read the pages of the Bible and not see the themes of hope throughout. No pueden leer la Biblia y no ver que la Biblia en realidad el tema central sigue siendo la esperanza. As I was thinking about hope this week, 3 passages came to mind. Esta semana estaba pensando sobre la esperanza y 3 pasajes vinieron a mi mente. The first was from Romans, talking about the fall and the sadness of our sin. El primero estaba en Romano y hablaba sobre la caída del hombre y el pecado. But listen to the hope. Pero escuchen esto. For the creation was subjected to frustration, Porque la creación estaba sujeta a frustración. not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. No por su voluntad, sino por la voluntad de los que los hicieron caer. In hope. En esperanza. God subjected the world to futility because of our sin, but with hope. Say it again.